Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Está ahí nomás la lectura, hermanos. Y hermanos, ¿cuántas veces hemos visto esta escena? Un grupo de niños jugando allí, sentados quizás sobre el césped o sobre el piso, pero jugando tranquilamente, y de repente se molestaron. Se desató allí una pelea. Y ya unos se pusieron con uno y dice: nosotros no nos juntamos contigo. Y el otro grupo también: nosotros no nos juntamos con ustedes. Y se van en distintas direcciones. Y saben que esta es la realidad que estaba viviendo la iglesia de Corinto. Grupos separados, divididos allí en la iglesia. Y hermanos, la cuestión era, como dice Pablo, que había división. Allí se había presentado esta cuestión, y hermanos, y en esta mañana vamos a considerar acerca de esto. Y vamos a entender la raíz de por qué había surgido la división en la iglesia. Ahora, como usted mira aquí atrás el cartel, diagnosticando la inmadurez. Estamos entendiendo a través de 1 de Corintios qué significa ser inmaduro y cómo puedo identificarlo en mi vida si es que hay inmadurez. Y saben, hermanos, hay muchos síntomas que Pablo va tratando, muchos problemas que son síntomas de la inmadurez y que Pablo va allí tratando en la carta, y todo es con el fin de mostrarnos cómo es ser inmaduro y cuándo podemos ser inmaduros. Ahora, mis hermanos, vamos a ver en esta mañana el síntoma de la división. Lo que caracteriza a un inmaduro es la división. Así que vamos a centrarnos en esto, el síntoma de la división. Mire allí, hermanos, dice Pablo en el versículo 10, y que no haya entre vosotros divisiones. Pablo está hablando de un problema. Está hablando de la división que se ha presentado en la iglesia. Todo esto apareció, hermanos, cuando él se fue. Él tuvo que dejar la iglesia para tratar otros asuntos, y mientras él estaba lejos, empezó a presentarse todo esto y surgió la división. Ahora, ¿cuál era la raíz de esto? Usted lo puede ver allí, hermanos. Dice allí en el versículo 12, mire, lea conmigo. Dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Cuál es el pronombre personal que aparece allí, hermanos? Yo. La raíz de la división, hermanos, era el yo de cada uno. Allí la iglesia había empezado a tomar bandos, a seguir personajes. Allí, hermanos, para uno, un personaje importante era Pablo.
porque era el papá espiritual de la iglesia. Él había guiado a los hermanos por medio del Evangelio hacia Jesucristo y él los había instruido en el camino del Señor. Así que un grupo de la iglesia decía: yo soy de Pablo. Pero luego otro grupo de la iglesia decía: yo de Apolos. Y Apolos era un hombre elocuente, un hombre de palabras bonitas, decoradas, un hombre de un discurso atrayente, un hombre preparado, un hombre sabio, un hombre que enamoraba por medio de su conocimiento y de su exposición. Y cuando él llegó a la iglesia, un grupo de la iglesia dijo: wow, este es mi líder. Yo de Apolos. Y otro grupo dice que era de Cefas. Cefas era el nombre que le dio el Señor a Pedro. Así que otro grupo seguía a Pedro. ¿Por qué? Porque era apóstol de Jesucristo. Jesucristo lo había llamado, lo había comisionado para ser uno de los importantes, ser amigo íntimo del Señor. Así que yo de Apolos. Y otro grupo de la iglesia dice: yo de Cristo. Yo no ando con esas cuestiones de hombrecitos, yo soy más espiritual, yo soy de Cristo, dice. Y la esencia de la división, yo. Grupos habían en iglesia. Cuando venía a predicar Pablo, no aparecía el grupo de Apolos, no aparecía el grupo de Cefas, de Pedro. Cuando venía a predicar Apolos, los de Pablo estaban con mala cara allí en la iglesia. ¿Saben, hermanos? El yo nos lleva, hermanos, a dividirnos, a formar bandos, a poder allí encasillarnos bajo pensamientos. A mí me gusta cómo piensa tal hermano, tal hermana. A mí me gusta cómo se viste tal hermano, tal hermana. A mí me gusta porque me hace sentir bien, me hace sentir amado y especial. La raíz del problema de la división en la iglesia de Corinto era el yo soy. Y el problema de la división en la iglesia, hermanos, en las distintas iglesias es razón del yo. Porque alguien se ofendió, porque no le saludaron, porque no le dieron el reconocimiento, porque no le aplaudieron, porque no está su nombre en la placa, porque no le dieron lo que pensaba que merecía, y allí empezó. Hermanos, el yo. El yo es muy problemático, hermanos. El yo es yo nada más. Yo soy el importante en la iglesia. Yo soy a quien deben escuchar. Yo soy a quien deben seguir. Yo. ¿Sí? Es por eso que una vez un hermano se acercó a mí y me dice: yo tengo derecho a opinar. ¿Cuál es la razón, hermano? Porque yo doy mi ofrenda en la iglesia. Wow. ¿Dónde está en la escritura eso? Mis hermanos, el yo lleva a que se formen grupos. Cuando hay grupos en la iglesia, hermanos, sencillamente porque el yo está reinando en el corazón de los hermanos. Mire, por favor, avance al capítulo 3 y el versículo 1. Allí dice Pablo un poco más hablando acerca de la división. Dice allí en el capítulo 3, versículo 1. Mire, lea conmigo, por favor. Dice la escritura, capítulo 3, versículo 1, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y ahora, hermanos,
hay un término más que se suma y dice carnal. ¿Sí? No es el saludo de los mexicanos, ¿no? Hola, carnal, dice, ¿no? No. Esto es un término, hermanos, para describir una conducta desordenada, una conducta perdida. Y saben, hermanos, ¿quién llega a ser un carnal? Sencillamente alguien que está dominado por el yo. Y cuando el yo gobierna sobre nuestros corazones, toda clase de vicio y de pecados se empiezan a ver en nosotros. Se empieza a ver celos, se empieza a ver murmuración, se empieza a ver mentira, se empieza a ver allí que me traten bien y que me caigan bien. Eso se empieza a ver, hermanos, y la iglesia se empieza a dividir. Y hermanos, es tremendo. Saben que la cultura de Corinto era precisamente esta: alabar a los oradores importantes, a la gente que era sabia, seguir a esos hombres. Los corintios eran seguidores de hombres y lo trajeron a la iglesia. Los hermanos de la iglesia también se comportaban así porque era la costumbre de la ciudad y seguían a los hombres. Y esa actitud, hermanos, sencillamente estaba mostrando que el yo estaba gobernando en ellos. Pero, hermanos, debemos entender que el yo no debe gobernar nuestras vidas porque el yo es muy problemático. Por eso Pablo decía: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La iglesia estaba dividida porque el yo estaba gobernando y Cristo no estaba en el trono de los corazones. Esa era la raíz del problema, hermanos. Y se manifestaba con la conformación de grupos. Pero mire, vuelva allí por favor al capítulo 1 de Primera de Corintios. Vamos a ver a quiénes afectaba. El versículo 12, nuevamente, hermanos, allí la primera parte dice: quiero decir que cada uno de vosotros. ¿Quiénes estaban involucrados en la división? Todos. No había ni siquiera un hermano donde no esté participando en la división. Todos estaban, cada uno, dice Pablo. Todos habían tomado partido, unos por Pablo, otros por Pedro, otros por Apolo, otros diciendo yo soy de Cristo y se hacían los espirituales, pero en realidad también estaban divididos. Toda la iglesia, hermano, todos eran inmaduros. ¿Saben, hermanos? El inmaduro nunca quiere salir de su círculo de confort. Le gusta, hermanos, siempre sentirse amado, especial, que le hagan sentir bien. Pero nunca va a salir de ese lugar hacia alguien, hacia otra persona. Nunca va a establecer un puente con una nueva persona. Nunca se va a relacionar con un nuevo creyente, una nueva creyente. Nunca va a hacer eso. ¿Por qué? Porque está gobernado por el yo. Por eso que muchas veces llega personas nuevas a la iglesia y hermanos, y muchos no sienten la intención de saludarle. Muchos no quieren allí acercarse y conversar un poco con esa persona, porque solamente quieren estar con las personas que le hacen sentir bien. La iglesia estaba dividida. Y Pablo en el versículo 13 habla de la naturaleza de la división. Él quiere explicar, hermanos, cuál es la división, cómo afecta algo espiritual, algo profundo, hermanos. No es solamente un problema superficial, sino que tiene algo realmente vital allí que está sucediendo. Versículo 13, lea conmigo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ahora, hermanos, la naturaleza de la división.
La división va en contra de un diseño. ¿Saben qué significa la palabra división? Significa romper. Significa quebrar. Habla de una ruptura. Y Pablo comienza este versículo 13 hablando, dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Sabe que la división va en contra de un diseño? Cuando comenzó la iglesia, la metáfora que se usa para hablar de la iglesia es un cuerpo, como un cuerpo humano. Usted se mira en el espejo y ve allí todo perfectamente unido. Y cuando Dios pensó en la iglesia, pensó precisamente en eso, en una unidad. Toda la iglesia está unida a Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo y nosotros somos su cuerpo. Pero estamos unidos a Él vitalmente porque Él es la vida del cuerpo, Él les transmite la vida al cuerpo. Pero hermanos, conformamos un cuerpo. Y cuando se presenta la división, es como si se rompiera este cuerpo. Es como si usted se partiera en pedazos, como si yo me partiría en pedazos. Es como si mi brazo dijera, a mí no me gusta este cuerpo, es muy morocho, y me voy por otro lado. ¿Sí? No me gusta este cuerpo, dice mi pie derecho, porque yo quisiera estar en otro cuerpo. ¿Sí? Y la división es eso, es romper el cuerpo de Cristo. El diseño que planeó Dios para la iglesia es ser un cuerpo, una unidad. Todos unos a otros dependientes, hermanos. ¿Saben? Usted sin mí y sin los hermanos de la iglesia no podemos conformar ese cuerpo. ¿Saben, hermanos, que usted me necesita a mí? Yo le necesito a usted. ¿Sabe que ese pensamiento que muchos expresan y dicen, pues yo puedo orar en mi casa, yo puedo encontrarme con el Señor, yo no necesito de la iglesia, es una mentira del diablo? Usted y yo necesitamos de la iglesia. La iglesia ha sido formada por el Señor para ser el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo, hermanos, es para manifestar la persona que hay dentro. El cuerpo es para servir, hermanos, a la cabeza. Hermanos, la iglesia es tan importante y sobre todo su unidad. Sería muy raro, hermanos, que nuestro dedo se vaya de nosotros. Sería algo, hermanos, muy loco. Pero sin embargo, eso sucede en el cuerpo de Cristo. El cuerpo muchas veces está roto. ¿Por qué? Por el yo. La división, hermanos, va en contra de un diseño, pero también la división va en contra de un mandamiento. Mire, acompáñeme allí, avance a Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4. Mire, por favor, allí, Efesios capítulo 4 y el versículo 1. Efesios capítulo 4 y el versículo 1, hermanos queridos, dice así la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y note aquí, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo,
un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y ahí está el mandamiento, hermanos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Saben, la unidad no la genera el hombre. No es que estamos unidos por credo o por algún rito o por algún pacto. No, estamos unidos porque la unidad la ha forjado Dios. Al conformar este cuerpo de creyentes unidos al Señor Jesucristo, Él ha hecho la unidad. ¿Saben, hermanos? Cuando comenzó la iglesia allí en el Imperio Romano, era tan llamativo lo que estaba pasando con ese nuevo pueblo que estaba formando Dios. La iglesia estaba formada por hombres libres y por esclavos. Y muchas veces los esclavos eran los pastores de la iglesia y los hombres libres estaban sujetos a esos pastores y los respetaban como tal. Estaba conformada allí por hombres y por mujeres. Las mujeres no eran nada en ese tiempo, pero el cristianismo le dio una identidad a la mujer y le permitió participar allí en la obra del Señor. La iglesia estaba conformada por toda clase de gente que no podían comer juntos en ese tiempo, pero la iglesia, hermanos, dio la posibilidad de que esa gente pueda tener unidad y armonía. Y ese era lo más llamativo que podía ofrecer allí el cristianismo allí. Eso llamaba tremendamente la atención a toda la gente de alrededor. Hermanos, usted y yo no hacemos la unidad. Tenemos que cuidarla. Tenemos que allí ser solícitos en guardar la unidad que Dios ha formado. Y saben, hermanos, cuando nosotros empezamos a dividirnos, empezamos a tener problemas entre nosotros, no estamos guardando la unidad, estamos yendo en contra del mandamiento que Dios nos ha dado. Cuando para nosotros es más importante nuestro enojo contra nuestro hermano, cuando más importante estar allí resentidos contra nuestro hermano, estamos quebrando el mandamiento que Dios está dando aquí, guardar la unidad. La unidad, hermanos, es lo más importante en la iglesia. Más que nuestro orgullo, más que nuestro resentimiento, más que cualquier cosa que pueda haber allí, que nos pueda haber sucedido. Para todo ello tenemos la gracia de Dios para venir y solucionarlo, para arreglarlo. La unidad no debe faltar en la iglesia. Cuando falta la unidad, hermanos, cuando empieza la división, ¿sabe lo que empieza a pasar en la iglesia? Debilidad. La iglesia no es fuerte. La iglesia, hermano, no puede servir al Señor. Usted se siente tranquilo. Si usted le arrancara en el brazo, ¿se sentiría tranquilo? Le dolería, le molestaría y hasta le impediría poder comer y hacer otras actividades. La división, hermano, rompe el cuerpo de Cristo, quiebra este mandamiento y le quita fuerza al Señor y a su cuerpo. Pero note, hermanos, aquí hay algo importante que dice Pablo, dice, soportándoos unos a otros. ¿Saben que es muy difícil soportarnos unos a otros? Todos tenemos nuestro carácter, todos tenemos nuestros pecados, todos somos muy diferentes. Dios nos ha dado esas diferencias. Pero aún a pesar de todas esas diferencias, hermanos, la unidad debe estar. Y debemos buscar la gracia del Señor para que esa unidad esté allí. Ahora, nadie es especial en la iglesia. A todos se nos ha dado los mismos beneficios de la salvación, de la gracia. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre que está en todos. Todos hemos sido enriquecidos de la misma manera por medio de la gracia de Dios. La unidad, hermanos, tiene que ser guardada permanentemente.
Es un mandamiento en tiempo presente, hermanos. No hay un solo momento donde usted y yo no estemos guardando la unidad. La división va en contra de una oración. Mire, vamos a Juan capítulo 17, por favor. Juan capítulo 17 y el versículo 20. La oración va en contra de una oración. Mire por favor allí Juan 17, 20. Dice el Señor Jesús en su oración: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¡Wow! ¡Qué maravilloso, hermanos! Poder leer en la Escritura que Jesucristo no solamente oró por los apóstoles, sino también oró por aquellos que iban a creer en Él a través del testimonio de los apóstoles. Qué maravilloso es saber que Jesús oró por mí y oró por usted. Usted estuvo en esa lista de oración, hermanos, y todavía está, porque dice la palabra del Señor que Él intercede por nosotros. Y saben, hermanos, su oración está enfocada en una dirección. Él pide obviamente varias cosas, pero en estos versículos tiene un objetivo claro. Dice, para que todos sean uno. Él oró porque usted y yo estemos unidos. Él oró, hermanos, para que la iglesia sea una. Él oró, hermanos, para que esto sea una realidad en su pueblo. Y cuando nosotros vamos en contra de esto, estamos yendo en contra de la oración de Jesús. Cuando, hermanos, hay división en la iglesia, cuando hay grupos, cuando hay bandos, cuando hay yo me siento bien con él y no con ella, y a mí me gusta andar con él y no me gusta andar con los otros, pues, hermano, eso es división y es ir en contra de la oración de Jesús. Jesús oró, hermanos, para que seamos uno. Pero dice algo importante, hermanos: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Él oró, hermanos, para que la unidad que haya en la iglesia sea como la unidad que hay en la Trinidad. ¡Wow, hermanos! ¡Qué grande que es esto! ¡Qué profundo que es esto! Él oró, hermanos, para que nosotros podamos tener una unidad así. Y saben, hermanos, nosotros no hacemos esta clase de unidad. Es Cristo a través de nosotros haciendo esta unidad. Es la gracia de Cristo en nosotros llevándonos hacia esta unidad. A pesar de ser tan distintos, tan diferentes, de tener distintos trasfondos, a pesar de pensar muchas veces distinto, hermanos, pero hermanos, aquí nosotros a través de Cristo podemos tener unidad. Y el efecto de esta unidad es para que el mundo crea que tú me enviaste. Y saben, hermanos, ¿cuál es el problema? Que el mundo rechaza a Jesús, para que Jesús no es importante para el mundo, y es la razón que la iglesia está dividida. Es por los grupos con los cuales se han conformado. Y es porque la iglesia local también está dividida. No hay esta unidad. No conformamos este cuerpo, hermanos. No nos importa nuestro hermano, no nos importa nuestra hermana, no nos importa saludarle, no nos importa estrecharle la mano, no nos importa expresarle el amor, no nos importa, hermanos. Lo que nos importa es nuestro mundo, lo que nos importa allí es sencillamente nuestro bienestar, cómo nos hacen sentir bien. Y vamos en contra de la oración de Jesús.
La unidad, hermanos, manifiesta a Jesucristo. Usted y yo allí unidos, hermanos, manifestamos al Señor Jesús. La gente, hermanos, la gente va a mirar allí tantos hombres y tantas mujeres allí tan diferentes. Son uno. Disfrutan de una comunión, disfrutan de una bendición, disfrutan allí. ¿Qué tienen ellos que no tenemos nosotros? El testimonio de la iglesia de Corinto estaba cayendo, pero en picada, hermanos. La razón, la división. La gente al mirar esto, que ellos no eran muy distintos que el resto de las personas. Las personas estaban contentas, yo soy de Platón, yo soy de Sócrates, yo soy de este hombre y de aquel. Y al ver lo mismo en la iglesia, decir, bueno, no son tan diferentes, no son tan distintos. ¿Para qué ir ahí? Si hacen las mismas cosas que nosotros. La oración de Jesús fue clara, hermanos, para que ellos sean uno. Uno en nosotros. Vuelvo allí, por favor, al versículo 13, allí en Corinto 1:13, hermanos. Dice allí Pablo: ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y Pablo está planteando aquí una pregunta retórica, demanda una respuesta, y la respuesta es no. ¿Fue crucificado Pablo por nosotros? No. ¿Fuimos bautizados en el nombre de Pablo? No. Y entonces, ¿por qué hay un grupo en la iglesia que se llama de Pablo? Eso está queriendo decir Pablo. ¿Por qué hay un grupo que se llama de Apolo si ustedes no fueron salvados por Apolo? ¿Por qué hay un grupo que se llama de Pedro si ustedes no fueron salvados por Pedro? ¿Y por qué, hermanos, seguimos a hombres, seguimos a mujeres, si ellos no fueron crucificados por nosotros y no hemos sido bautizados en el nombre de ellos? La división, hermanos, le quita el lugar al Señor Jesucristo. Va en contra de la verdad que el Señor Jesús es el centro de la iglesia. Porque nosotros empezamos a poner hombres, hermanos, empezamos a poner mujeres y nos empezamos a seguir a ellos y a estar con ellos y a elevarlos a un lugar donde no deberían estar. Ni Pablo buscaba ese bando en la iglesia, ni Apolos tampoco buscaba allí esos seguidores en la iglesia, ni tampoco allí Pedro buscaba eso, hermano, pero estos corintios lo habían puesto allí y decían, wow, yo soy de este y yo soy de aquel. ¿Y el Señor Jesús? ¿Dónde estaba? Podía estar en sus bocas, hermanos, pero no estaba ni en sus corazones, ni en la práctica. Porque ellos, al desear estar con un hombre, es como si dijeran, tú moriste por mí, tú eres mi Salvador, yo me debo a ti, yo tengo que vivir por ti, yo tengo que servirte a ti. Eso es, hermano, la división. Sacar a Jesucristo del centro de la escena y poner nuestro yo. Poner a esa persona allí, la cual nosotros estamos siguiendo. Nada más, hermanos. Jesús ha quedado desligado de su casa. Mis hermanos, la iglesia está conformada por pecadores, salvados por gracia divina, y están en unidad con el Señor Jesús. Y esa unidad debe mostrarse en la iglesia. Esa es la verdad que quiere decirles Pablo. Ustedes no fueron, yo no morí por ustedes, no me sigan a mí. Yo no he sido bautizados en mi nombre. Luego él dice un poco más, dice, yo ni siquiera bauticé a muchos de la iglesia, solamente allí a la familia de Estéfanas, a Gallo, a Crispo, nada más. Yo no los bauticé. Ustedes han sido bautizados en el nombre de Jesús.
Como se dan cuenta, hermanos, la división va en contra de la palabra de Dios, contra de la verdad de Dios, va en contra, hermanos, allí del propósito de Dios. Somos un cuerpo, Cristo es la cabeza, nosotros somos parte vital, dependiente de Él, pero somos su cuerpo para mostrarlo en este mundo. Y la división va en contra de todo esto, hermano. Pablo les dice en el versículo 10 cómo deben luchar contra la división. Mira allí por favor la lucha contra la división, lo tercero en esta mañana. Versículo 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Miren todos los términos que acumula Pablo para decirle a la iglesia. Dice: les ruego. Allí se los pido humildemente. No le está exigiendo, hermanos, les está rogando. Pero este ruego tiene allí algo muy solemne, porque dice: en el nombre del Señor Jesús. Lo que va a decir tiene una tremenda importancia. Y Él le dice que habléis todos una misma cosa. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Que tenemos que hablar todos iguales. Las mismas palabras, los mismos términos, expresarnos de la misma manera. No, hermanos. Lo que está diciendo Pablo es que nuestro dialecto tiene que ser unánime. Ahora, hay algo importante que observar aquí, hermanos. Dice el Señor Jesús en otro pasaje: de la abundancia del corazón habla la boca. Y saben, hermanos, cuando nuestro corazón está lleno del yo, todos hablamos distinto. Aunque no lo queramos, hermanos, lo que hay en nuestro corazón empieza a salir por nuestros labios. Y si la persona que está reinando en mi corazón es el yo, todo gira en torno a mí. Mi trabajo, mis placeres, mis salidas, las personas con quienes compartí, cómo me hicieron sentir, todo soy yo. ¿Sí? Pero cuando en mi corazón está reinando la persona de Cristo, también fluye por mi hablar, también se nota a través de mis hechos, a través de todo lo que soy. Y lo que está diciendo Pablo es precisamente eso. Para que podamos tener un mismo dialecto, nuestro corazón tiene que estar unido en la misma persona. Cristo tiene que estar reinando en cada uno de nosotros, para que Él sea lo más importante en la iglesia. Porque si amamos a Jesús, si estamos rendidos al Señor Jesucristo, ni siquiera se nos va a pasar por la mente, hermanos, romper su cuerpo, ir en contra de mis hermanos, ir en contra del líder o de los líderes de la iglesia, establecer mi propia opinión, mi propio pensamiento. No se nos va a pasar por la mente tales cuestiones, hermanos, porque la persona más importante para cada uno va a ser el Señor Jesucristo. Y todos vamos a hablar la misma cuestión: cómo alabar al Señor Jesús, cómo agradar al Señor Jesús, cómo amar al Señor Jesús, cómo dar a conocer al Señor Jesucristo. Y vamos a estar unidos en eso que es lo importante, hermanos. Y vamos a hablar todo el mismo dialecto de unanimidad. Pero cuando el Señor Jesús falta, hermano, es mi opinión la que tiene que ser respetada. Es mi idea la que tiene que ser seguida. Son mis proyectos. ¿Saben, hermanos, que iglesias se han dividido sencillamente porque no estuvieron de acuerdo en pintar el color de la iglesia? ¿No había un mismo corazón? Porque si la iglesia hubiese estado unida pensando: debemos dar gloria a Cristo,
Y si esto nos está dividiendo, pues dejemos sin pintar. O algún grupo decir, pues que se haga lo que dice el otro y no que se haga lo otro. Y ya se van a pelear por quién es, ¿sí? ¿Quién le da la razón al otro? Pero hermanos, ¿saben qué? Cuando hablamos una misma cosa, cuando el Señor Jesucristo está en nuestros corazones reinando, hermanos, no pensamos en la división. Pablo dice, hablen todos una misma cosa. El dialecto unánime, hermanos, va a evitar que la división sea una realidad en la iglesia. Pablo dice también, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y hermanos, Pablo le está diciendo aquí que la iglesia retorne a la armonía. Ellos habían dejado de sonar como una orquesta. Porque eso es lo que somos, hermanos. Una orquesta espiritual. Cada uno de nosotros es un instrumento diferente. Uno es un instrumento de viento, otro es un instrumento de cuerda, otro es un instrumento de percusión. Pero hermanos, cuando suena un instrumento suena bonito. Pero cuando suenan todos juntos, ¡wow! ¡Qué bello, hermanos! Y la iglesia había dejado de sonar. Pablo lo dice en 1 Corintios 13, que las cosas sin amor son ruido. Son como un metal que retiñe. Un instrumento desafinado. Hemos dejado de ser una orquesta, hermanos. De sonar como el Señor quiere que suene su iglesia. Esta palabra perfectamente unidos habla de una red. Una red que necesita ser reparada. Y eso precisamente hacían los pescadores. Cuando volvían de sus trabajos, ellos empezaban a remendar las redes, las partes que estaban rotas, para volverlas a su estado original, para que puedan seguir usándose y seguir realizando el trabajo. ¿Saben por qué la división viene a la iglesia, hermanos? Para que no podamos ser esa red. No podamos ganar almas para Cristo. No podamos salvar a los perdidos de la condenación. Para que no podamos tener la eficacia, el poder de Dios. Porque una iglesia dividida, hermanos, nunca va a tener la bendición de Dios. Una iglesia dividida nunca va a poder gozar del poder de Dios. Pero una iglesia unida es como dice el Salmo, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Una iglesia unida, hermanos, trae eso de Dios a la realidad de la iglesia. Tenemos que ser esa red, hermanos, para pescar. Ese es nuestro propósito. No estamos aquí, hermanos, sencillamente para celebrar fiestas, para compartir comidas. No estamos para eso, hermanos. Nuestro propósito es mucho mayor, para mostrar a Cristo, para predicar a Cristo, para que el mundo pueda encontrar a Cristo aquí en esta iglesia. Ese es nuestro propósito sublime, hermanos. Y Pablo les dice, vuelvan a ese punto. Vuelvan a la unidad, para que puedan cumplir esa misión. Usted y yo, hermanos, somos parte vital en este plan de Dios. Usted y yo somos una parte importante, un engranaje allí importante en todo este diseño. Su presencia en la iglesia es importante. Su ausencia de la iglesia le crea mucho daño y dolor a la iglesia. Como si se cortara un dedo, como si se cortara una mano. Así
Cuando usted no viene a la casa del Señor, usted está generando ese dolor a la iglesia, al cuerpo, pero sobre todo a la cabeza que es Cristo. Porque todo pasa por la cabeza en nosotros, hermanos. Si el dolor se sucede en la mano, sube hacia la cabeza por medio de los nervios, se genera allí todo el proceso y se vuelve nuevamente. Y Cristo sufre. Y la iglesia sufre con la ausencia de algún miembro. Pero hermanos, cuando toda la iglesia está unida, la iglesia, hermanos, está preparada para mostrar a Cristo y servirle a Él como es digno de Él. Por eso, hermanos, somos un cuerpo. No se olvide de esa metáfora. Pablo le dice: hablen todos una misma cosa, que Cristo sea reinando en cada corazón. Y retornen a la armonía. Vuelvan a hacer esa orquesta unánime para producir los sonidos agradables ante la presencia del Señor. Esa música solemne, esa música que alaba a Dios. Vuelvan a hacer ello. Vuelvan a ese punto. La iglesia sufrió mucho por esto, hermanos. La iglesia de Corinto tuvo que atravesar este tiempo. Es tremendo, hermanos. Aún en la misma cena del Señor, tomándola divididos. Es por eso que había venido, como dice Pablo allí, hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, muchos duermen. El asunto de la división para la iglesia de Corinto era un asunto menor. Y Pablo, a través de estos versículos, les muestra, no es un asunto menor, es un asunto vital. ¿Qué hace un inmaduro? Divide la iglesia. Porque así son los niños. Un inmaduro es un niño en Cristo. Un niño hace mucho ruido. Un niño es caprichoso. Un niño quiere establecer su punto de vista, su deseo. No se hace, se tira al piso y empieza a hacer berrinche. Un niño siempre, como le sucede la metáfora al principio, la ilustración, siempre crea bandos. No te junté con él, anda conmigo nomás. Eso hace un inmaduro, hermanos. La división es un signo de la inmadurez. En una aldea vivían, hermanos, un hombre ciego y un hombre cojo. Vivían en la misma calle, uno de un lado y el otro de otro. Se odiaban tremendamente. No se podían ver, aunque uno no podía ver, ¿sí? Y saben, hermanos, que todo se mantuvo así hasta que se desató un gran incendio en el bosque y el fuego avanzó y alcanzó a la aldea. Cada casa empezó a quemarse y toda la gente empezó a huir, excepto el ciego y el cojo. El ciego porque no podía ver. Y en el patio de su casa, como él no podía, tanteaba las paredes y daba vueltas solamente en el patio. No podía salir de ese lugar. Y el cojo porque al mirar el único camino de salvación vio que era muy rocoso y como él se arrastraba solamente, no podía. Así que rápidamente pensaron y dijeron: yo necesito de él y él necesita de mí. Así que se hablaron para poder salvarse. El ciego le habló al cojo y el cojo le habló al ciego, así que se pusieron de acuerdo. El ciego se cargó al cojo y el cojo fue los ojos del ciego. Y así pudieron salvarse. ¿Sabe que la iglesia es así?
Todos distintos y diferentes, pero todos nos necesitamos, hermanos. Usted necesita de mí, yo necesito de usted. Porque sin usted y sin mí no puede haber iglesia. Estamos rompiendo la unidad que el Señor oró. El mandamiento que Él dejó para que nosotros cuidemos de cumplir. La unidad de la iglesia. Esta conformación de este cuerpo, hermanos. Si el mundo ha de ver de alguna forma a Jesús, hermanos, lo va a hacer a través de la iglesia. Jesús es espíritu. Está sentado en su trono. Y Él ha dejado su iglesia, su pueblo amado aquí en este lugar. Con el fin de que nosotros le mostremos que Él está vivo. ¿Saben? El mundo está cansado de discursos. Está cansado de palabras. Aunque suenen los más bonitas posibles. El mundo quiere ver el actuar de Dios. Este mundo que cuestiona a Dios quiere ver. Este mundo que rechaza a Dios quiere ver. Y el poder lo tenemos nosotros, hermanos, para mostrarle a Dios. Usted y yo podemos ser esta imagen clara y visible de Dios. Y lo hacemos, hermanos, tanto personalmente, pero también lo hacemos como iglesia, como cuerpo. Su ausencia de la iglesia está creándole un gran dolor, un gran daño a la iglesia, pero sobre todo a Cristo el Señor que está sentado en su trono. Yo le amo al Señor. Si usted le ama al Señor, pues muéstrelo con hechos. Estime la iglesia, ame la iglesia, sacrifíquese por la iglesia y mantenga unida la iglesia. Porque si no son todos solamente palabras bonitas que nosotros expresamos y decimos, pues cuánto amo a la iglesia, cuán importante es que la iglesia para mí, gracias por esta iglesia, son solo palabras. Nuestra acción debe mostrar, hermanos, cuánto amamos la iglesia. Y sobre todo la unidad unos con otros. Ame a su hermano, ame a su hermana, salúdele, exprésele su alegría por estar aquí en la casa del Señor. Y Él capaz que también haga lo mismo, ella también capaz que haga lo mismo con usted. Qué hermoso, qué gran bendición es tenerle aquí en la casa del Señor. Mis hermanos, la iglesia somos nosotros. El mundo ha de ver a Cristo a través de nosotros, pero sobre todo por nuestra unidad. Jesús dijo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que, mis hermanos, tenemos un llamado sublime. Tenemos una responsabilidad mayor. Estamos siendo parte de la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. No lo rompamos, hermano. No lo rompamos. Mantengámoslos unidos. Cada miembro en su lugar, bien unido, como dice Pablo, por las coyunturas y por los tuétanos. Mantengamos unido al cuerpo, hermanos. Pidamos la gracia. Este hermano es muy difícil de soportar. Sí, soy difícil de soportar. Oremos para eso. Porque ¿saben qué, hermanos? Cuando uno quiere que cambie a otra persona, quizás el Señor quiere cambiarme a mí. Oremos, hermano, por ese hermano, por esa hermana. Que el Señor nos dé el amor, nos dé la gracia. Respetemos, hermanos, nuestras opiniones, nuestros deseos. Pero sepamos, hermanos, también que la iglesia no debe hacer lo que nosotros queremos, debe cumplir la voluntad de Cristo. ¿Sí? La unidad, hermanos. Alguien dijo lo siguiente: el diablo sabe solamente 2 operaciones matemáticas: restar, dividir. Cristo, todo lo contrario. Suma
multiplica. Ustedes, yo somos parte de esa suma y de esa multiplicación.